Hola a todos y bienvenidos a Belkis manualidades. Los materiales que vamos a utilizar para este vídeo son un cubo de este tamaño, polistirolo que le hacemos una marca así para hacer el cuerpo, y esta es la parte que colocamos abajo, y un pedazo que después ponemos para la cabeza. Este es de este grosor. Este, que es el cuerpo de la rana, tiene 11 centímetros de espesor. Tiene 25 centímetros de ancho y de altura tiene 24 centímetros. Utilizo estos tipos de alambre, así finos, así para enroscarlo. Esta malla metálica, este alambre que lo utilizo para hacerle laza al cubo, y la malla metálica esa que lo utilizo para hacerle sombrero a la rana. Vamos a empezar. Iniciamos con el cubo, que lo tapamos abajo con la cinta transparente. Ahora cogemos y lo llenamos de arena fina. Con un cartón lo tapamos para arriba, lo viramos y queda así, de esta manera. Y empezamos y lo revestimos con cemento y agua. O sea, una mezcla de cemento con agua. Le ponemos la malla metálica y empezamos a revestir con la mezcla. Que recuerden siempre que son 2 de cemento y 1 de arena. Cogemos un pincel, lo dividimos a la mitad y hacemos los 2 huecos para poner los asas del cubo. Utilicé este molde que lo había comprado hace mucho tiempo y entonces hice las flores.
Esta es la parte de atrás, que le hice esta loma para que se viera más la forma del pantalón. Y entonces aquí rellenamos para hacerlo redondo. Para hacer las botas vamos a coger dos pedazos de polisterolo, que una parte tiene esta forma, y la vamos a unir con un pedazo de alambre. Revestimos con la mezcla. Hacemos el sombrero, que lo revestimos todo con la mezcla y después lo decoramos. Cogemos un pedazo de cartón de esta manera, que lo revestimos con el cemento, con la mezcla, y por arriba ponemos la malla metálica. Después por arriba ponemos la rana y el cubo al lado. Así nos quedan pegadas las dos cosas, el cubo con la rana.
Una vez ya seco, cogemos y empezamos la decoración del pantalón. Una vez ya terminada, pasamos la esponja y limpiamos todo para terminar la decoración. En esta parte de aquí empezamos a revestir el brazo. Yo les voy a poner en el brazo esta lámpara solar que la venden en los negocios de florería y en cualquier tipo de negocio. No sé, aquí en Italia yo la compré en un negocio de florería. Que esta, cuando llega la noche se enciende y cuando está de día se apaga. Y es una cosa que podemos utilizar en el jardín, en el patio, en los lugares donde uno quiera, menos dentro de la casa, porque dentro de la casa no funciona. O sea, funciona, pero siempre solar.
con la pintura. Bueno, como ven, ya estamos llegando a la fin del vídeo y yo les agradezco muchísimo la atención que me prestan para todas las personas que llegan hasta el final del vídeo. Y les mando un saludo y mis bendiciones a todos. Y les digo como siempre, hasta la próxima. Y gracias.